forense Carlos Gutiérrez y cambiamos drásticamente nuestro ánimo porque seguimos revisando los antecedentes y la reconstrucción de los hechos de ese fatídico día 29 de julio para la pequeña Ámbar, quien pierde la vida y finalmente es encontrada el 6 de agosto sin vida. Carlos Alfate, por favor, ¿les parece si retomamos esta reconstrucción? Absolutamente, Carlitos, lo escuchamos. Sí, habíamos hablado antes del corte, estuvimos hablando de un poco de las fotografías y yo les mencioné que habían unos planos o unas pericias planimétricas que son fundamentales en este caso. Esas pericias planimétricas consistieron en la geolocalización o la ubicación, para que la gente pueda entender en su casa, del teléfono celular de la madre de Ámbar, de la imputada. Es decir, ese teléfono, ¿a qué antena se localizó? Los teléfonos celulares, a medida que uno se va moviendo, va tomando la antena celular siguiente y siguiente para tener mejor recepción. Exacto. Ella dijo que había citado a Ámbar, que le había entregado el dinero y que ella se fue de la casa y después se fue a Limache. Eso fue lo que ella dijo. Exacto. Con esta evidencia planimétrica, con esta geolocalización, se estableció que ella jamás salió de su casa. Ella nunca salió del domicilio como lo dijo. Ella mintió en su declaración. Eso es gravísimo. Ya, eso se entiende, Carlos, de que Denise Llanos estuvo todo el tiempo ahí. O sea, a ver, sabemos que no se dirigió al lugar que ella decía y que, muy por el contrario, se quedó en el lugar de los hechos entonces. O sea, ella... Así es. Pero hasta ahí se le cae toda su teoría. Exactamente, ella se le cae toda su teoría. Vuelvo para que toda la gente se recuerde. Ella, cuando le toman declaraciones, dice: Ámbar, yo le entregué el dinero a mi hija, yo me fui con mi hijo, nos fuimos a Limache y a Ámbar se le quedó su teléfono celular, no se olviden de ese detalle, y volvió a buscarlo y ahí Bustamante la agredió y la asesinó. Con esta evidencia se probó que la madre, la imputada ahora por el asesinato de Ámbar, nunca salió del domicilio. Ella mintió en su declaración. Ella, en vez de apoyar a su hija asesinada, ella mintió, cubriendo al homicida y cubriéndose ella también como autora del delito. Carlos, pero te quiero hacer esta pregunta porque, no sé, tal vez yo entendí mal. En la formalización hablaban, y de hecho lo noté, de que a las 9:37 Denise sale efectivamente de la casa, que es la hora en que llega el hijo de haber ido a buscar este alimento que les correspondía, ¿cierto? Así es. Y ahí ellos se retiran. El hijo entra al baño y se retira. El hijo en ese minuto se va de la casa. Eso es efectivo. Ahí recién se fue de la casa. Ya. Casi Mi consulta es, Carlos, que Ámbar ya había entrado al domicilio. Claro. Mi consulta es bajo esta lógica. Supuestamente Denise habría sido parte de la contención de Ámbar y de secuestrarla, básicamente. Pero ella habría estado presente en el minuto del lamentable homicidio. ¿O eso no se puede determinar todavía? Porque eso marca las condenas, ¿o no? Ella, la condena que ella arriesga es parricidio, y es parricidio calificado, es cadena perpetua calificada, es 40 años presa, sin ningún beneficio. Esa es la condena que ella arriesga. Si a eso le sumamos el eventual secuestro, que se puede probar con las medidas de prueba que estamos conversando ahora, se le aumenta todavía, es decir, una doble cadena perpetua, porque el secuestro también tiene condena de cadena perpetua. Entonces, aquí vamos sumando esta información. Puede incluso ser hasta imputada por obstrucción a la justicia, porque ella dio declaraciones y falseó esas declaraciones, es obstrucción a la justicia. Entonces eso es brutal, es súper complicado. Esto se suma a otros antecedentes y ratifica esta información, que la madre nunca salió de la casa cuando Ámbar estaba ahí, porque el hijo, cuando vuelve el hijo, lo estaba esperando Bustamante y Denise Llanos fuera de la casa para que no ingresara, porque dentro tenían secuestrada a Ámbar. Y el niño igual entra a la casa porque quiere ir al baño. Y Bustamante lo acompaña. Bustamante se pone bajo el umbral de la puerta para que él no vea todo lo que estaba pasando en la habitación contigua.
cubriendo obviamente todo con su cuerpo, y el niño escucha un ruido. Y Bustamante le dice, sin que el niño le pregunte, es tu mamá que está afuera colgando ropa. Y ahí la madre entra, toman al menor y se van. Lo que no se sabe, y seguramente es muy difícil de comprobar porque las datas de muerte son una de las cosas más complejas de establecer, es dar con esa exactitud. Entonces, pero sí se sabe que Ámbar ya estaba en el domicilio. Hay otra, claro. Y todas estas evidencias se complementan con lo que habíamos antes: declaraciones, videos, la geolocalización de los teléfonos, pero además agregamos la evidencia científica: ADN, cabello, fibras, sangre que se encuentra en la escena del crimen. Entonces, lo conversamos antes muchas veces, era imposible que la madre no supiera. No, es que de verdad uno queda sin palabras al escuchar todos estos relatos, y ahora sí, con toda esa evidencia científica, uno dice, esto quizás de cuándo lo estaban planeando. Porque recordemos también que Hugo Bustamante le abre gentilmente la puerta de su casa a los vecinos y dicen, pasen chiquillos, no se queden con la duda, vengan a mirar, aquí no hay nada. Entonces son tantas cosas, y de hecho hoy día en la audiencia de formalización la Defensoría de la Niñez dijo, sin participación de Denise Llanos, Ámbar jamás hubiese entrado a esa casa, y por lo tanto el asesinato no se hubiera consumado. De hecho, entrega un antecedente también bien decidor, que es que hubo 14 llamadas entre Denise y Hugo las 24 horas posteriores al crimen, entre el 29 y el 30 de julio. Por lo tanto, una persona como Denise, en este caso, en sus primeras declaraciones, ella decía que había sido amenazada por Hugo Bustamante, que si ella hablaba, le iba a pasar lo mismo a su hijo menor. Entonces ella, en primera instancia, por miedo, como le siguió la corriente, fue con él al camping, mantuvo silencio para proteger también a su otro hijo. Pero uno se pregunta, a ver, pero si tienes 14 llamadas después con la otra persona, y hoy día vemos estos antecedentes que dan clara muestra de que esto estuvo planificado y premeditado, entonces es aún más escabroso, pues, Carlos. De verdad que se paran los pelos al hablar de esto. Ahora, hay una cosa que no... A ver, me parece que ella me parece que es una mujer a la cual se le ha, no quiero decir la palabra menospreciado ni mirado en menos, pero parece ser una mujer muy astuta. Porque si tú te pones a pensar, toda esta coartada no la fue diseñando a medida que se fue viendo atrapada. Esta es una coartada que tenía diseñada anterior a la detención y posiblemente al homicidio de Ámbar. Entonces me parece que ella entendía que podía tener un cómplice en el asesinato de su hija, porque eso es lo que pasó, y después a ese cómplice poder culparlo de lo ocurrido, ya que tenía antecedentes penales. Yo no, esta información no la manejo, pero imagino que ella no tenía antecedentes, por lo cual frente a los ojos de cualquier persona diría, claro, este hombre con antecedentes él es el culpable. Me parece que hay como una planificación bastante macabra en la mente de esta mujer. Yo insisto, creo que acá hay mucho a estudiar también hacia adelante para entender comportamientos y evitar volver a enfrentarnos a personajes así a nivel social. Esto es como un poco lo que hacía María del Pilar Pérez. Hay una maquinación detrás, y no solamente en la maquinación del crimen, sino que también está completamente maquinada la manera en la cual yo voy a escapar de mi responsabilidad porque tengo esto que está a mi favor. Y no sé, yo al menos no recuerdo ver cosas de este tipo en otro tipo de crímenes. O sea, donde ya pareciera que la coartada, a pesar de que se le desarmó completamente, venía completamente preparada. Sí, era tal como tú dices, era perfecto. ¿Quién mejor que echarle la culpa a un ex convicto con un doble homicidio que ya traía a cuestas, y yo decir, me estaban amenazando, y salir libre de polvo y paja, quedarme con mi departamento, con mi hijo, y nadie más me molesta? Qué lástima que perdí a mi hija, que es la que me molestaba siempre. Entonces, y como lo dice Monty, entre ellos hubo más de 14 llamados telefónicos en menos de 24 horas.
incluso en horarios muy extraños y fuera de lo común, a la 1, a las 3 de la mañana, muy temprano en la mañana también. Entonces hay muchos llamados telefónicos y una de las cosas importantísimas que fuimos conociendo en el control de detención fueron las mentiras que fue presentando esta mujer. Y ahí se le cae toda la teoría y como dice Lama, muy inteligentemente ya tenía todo planeado perfectamente hasta que la ciencia comenzó a hablar. Claro, y llegan los expertos también. Mira, ¿sabes qué? Es que a mí me están saltando un montón de dudas, pero mira, para ir entendiendo. Finalmente, quiero invocar el siguiente titular que habla de que estamos viendo cómo se va complejizando la participación de la madre, como decía Lama, así como fríamente calculado, y como si pasa esto voy a hacer tal cosa, si llega mi hijo antes, bueno, yo lo intercepto y me voy con él a otra parte, yo largo, etcétera. Pero atención con lo siguiente, ella hizo una serie de compras que fueron utilizadas para el ocultamiento del cuerpo de su hija. Por ejemplo, en el caso Ámbar, indagatoria establece que la madre compró cera, con lo cual se ocultó el cuerpo. También se hizo ocupación de parafina para neutralizar cualquier olor que pudiera desprenderse, ya que su hija permanecía enterrada en el living de la casa. A ver, acá hay algo que no entiendo, porque sabéis que a mí se me surgió un paréntesis con algo que comentó Lama. Ella no tenía antecedentes, pero sí, a ver, espero equivocarme. Si es que el Sename, en algún momento, después de hacer todas sus indagatorias con la pequeña Ámbar, descubre que su madre, de cierta manera, ya había entregado a su hija, por las razones que sea, a sus otras parejas anteriores, a Bustamante, ¿eso no debiera generar una investigación y, por tanto, algún tipo de establecer un delito? Y perdone que haga esta comparación, estoy hablando no por el programa, en el canal, ni mucho menos, pero es una duda que tengo. Así como después nosotros lamentamos de que cuando hubo el terremoto en el sur de nuestro país el 2010 y la alerta de tsunami se sacó cuando estuvo en un comienzo, y eso costó muchas vidas. Sí. Finalmente, cuando alguien en el Sename decide, ¿saben qué? Yo creo que ya es tiempo de entregar a esta niña a su mamá, con todo lo que se sabía, no es como lo mismo, no es como... Es como pasársela para que siga ocurriendo de lo que antes la estaban protegiendo. Carlos, por favor, despéjame esas dudas, porque tenemos la cagada. Vamos a dormir tranquilo, güey. Sí, o sea, esto es lo que tú dices. Ellos piensan, el sistema siempre va a pensar que es mejor que el hijo esté con su madre. Pero aquí vemos que no es así. Su madre tampoco quedó con ningún antecedente, ni es la mamá del año, o sea, no tiene ninguna nada, no debería llamarse madre. Entonces, es más, recordemos que Ámbar ni siquiera vivía con ella porque no podía usar el departamento que tenía su madre, ni menos vivir con la persona que era que tenía de pareja, porque era un ex convicto, y se tuvo que ir a la casa de una amiga, a la tía, que además el padre de ella había abusado de Ámbar. Entonces, Ámbar, todos le fallaron. Todos. O sea, entonces no tenía dónde escapar, pero aún así prefirió quedarse ahí para apoyar a su madre, y lamentablemente ella la aceptó. Imagínate, güey. Carlos, recordar que esto de que las instituciones le fallan a Ámbar no solamente se queda en el Sename, porque según un reportaje que entregó justamente La Tercera, cuando ellos se enteran, cuando el Sename se entera, de boca de la mamá, ojo, de boca de Denise Llanos, que Ámbar había sido probablemente abusada por una expareja, lo que hace el Sename es el conducto regular también, que es avisar a tribunales. Pero en el fondo ellos se ven en la obligación de devolverla a la casa donde probablemente está siendo abusada, porque el sistema está tan mal hecho que tribunales jamás pescó al Sename. O sea, nunca tomaron en cuenta los antecedentes hasta creo, si no me equivoco, 2 semanas después de la muerte de Ámbar. O sea, a ese nivel, acá todo está funcionando mal. Hoy día uno ve, por ejemplo, una Denise Llanos, y yo lo primero que me pregunto es, ¿qué va a pasar con el hijo? Acá hay otro hijo de por medio, acá hay otro menor de edad de por medio. Ese menor de edad está destinado a irse al Sename, a un Sename que en el fondo no está protegiendo a ningún niño, porque el servicio que tenemos en pro de los niños, me van a perdonar, es un asco. No les genera ninguna tranquilidad a los niños. Por algo todos los niños se quieren escapar de ese sector y prefieren, y hay entrevistas, hay documentales de niños hablando que dicen, prefiero vivir en una caleta, prefiero vivir bajo el puente, prefiero vivir en el río Mapocho antes de vivir las cosas que yo vivo en el sistema, en el Sename. Eso es tremendo. A mí me parece que acá también tiene que haber una preocupación que lamentablemente no va a cambiar,
no sé qué opinan ustedes, no va a cambiar de acá para salvar la vida, la psiquis, la psicología de ese hermano de Ámbar, de ese hermano que hoy día le debe estar dando vuelta en su cabeza que él escuchó ruidos ese día, esa mañana, y que esos ruidos eran de su hermano. O sea, no tenemos como gobierno, como Estado, como sociedad, no estamos preparados. Ya no salvamos a Ámbar y te aseguro que tampoco vamos a salvar la psiquis, lamentablemente, de ese niño. Afortunadamente ese niño se salvó. Sí. ¿La muerte? Menos mal que se salvó. O sea, imagínate, escuchó la bulla y por suerte a lo mejor Bustamante no entendió o trató de protegerse, porque si hubiese preguntado más, capaz que el niño también pudo haber sido asesinado en ese instante. Entonces corrió una suerte enorme ese menor de poder haberse escapado de esa casa en ese momento. Carlos, con ese antecedente y solo para tratar de entender un poco la justicia, con los antecedentes del ruido tendríamos que entender de alguna forma que Denise no participó del homicidio en sí. De todas formas, por secuestro, ¿va a tener cadena perpetua o se puede salvar porque quiso cooperar con la justicia supuestamente al principio, entregó el nombre de Hugo, porque al final ella no estuvo presente en el hecho y vamos a terminar viendo un caso de una mamá que va a terminar detenida no sé cuántos, 7 años con suerte? ¿Es imposible que eso suceda? En el hecho. Ella participa en el hecho, ella cita a la hija a su casa, ella la cita y la retienen entre las dos con Bustamante. Y eso le da la misma gravedad. Sí, por supuesto, ella planifica todo. No sabemos con 100% de certeza que ella no haya estado al momento de haber sido asesinada Ámbar. Hay que verificar bien. Compró cosas, hizo compras. Por ejemplo, la fiscal hoy día habló especialmente de las compras, y las compras es evidente que al cambiar el piso, y ellos aplican esta cera que la mujer compra para ocultar los posibles olores que pueden haber y para distraer a los perros. Y ahí volvemos a la prueba científica y que los perros no son infalibles, los perros cometen este tipo de errores, pero para suplir ese detalle, porque recordemos que la PDI revisó la casa y no encontró nada, supuestamente, y Ámbar siempre estuvo ahí. Entonces, con georradares, por ejemplo, con el equipo que traje para encontrar a Fernanda Maciel, si hubiesen pasado un georradar por el piso de la casa, se hubiesen dado cuenta de inmediato que ahí había algo. Entonces, independiente de la cera, independiente de que hubieran utilizado los perros, entonces a lo mejor no se hubiese prevenido, por supuesto, el homicidio, pero a lo mejor se hubiera encontrado antes. Pero sí, las compras involucran a la mujer de manera pero claro, no tiene cómo salvarse. Son llamativas las compras que en este sistema. Ahora atención, ojo, aunque usted no lo